Hoy te voy a mostrar cómo hacer un body vestido de baño enterizo de una forma muy rápida y muy fácil. Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si todavía no me conoces, y esto es Nocturno Design Blog. Hoy vamos a hacer un body vestido de baño enterizo clásico, tradicional, el cual está muy fácil de hacer y lo podemos hacer con nuestra máquina familiar. Los materiales que necesitas son 1 metro de licra, ya sea de poliéster o de nylon. Te recomiendo más la de nylon, pero si no encuentras, la de poliéster está bien. También vas a necesitar 1 metro de otra licra diferente para hacer el forro de nuestro traje de baño. En este caso yo estoy utilizando Amorella, que es una licra de poliéster bastante delgada, y vas a necesitar aproximadamente 2 metros de elástico para vestidos de baño de 7 milímetros. Si no encuentras, también puedes utilizar de 5 milímetros de ancho. Es muy importante que cuando vayas a comprar este elástico te asegures de que sea específicamente para trajes de baño, porque es más resistente y más delgado que el elástico tradicional. Vamos a empezar tomando nuestro frente y nuestra espalda en la tela exterior y les vamos a juntar derecho con derecho de la tela. Como podrás notar, el molde de la espalda es ligeramente más largo que el molde del frente. Esto es completamente normal. Vamos a juntar con algunos alfileres las partes del costado, la entrepierna y los hombros. Con esto ya junto, vamos a pasar ahora sí a la máquina de coser. Para hacer este vestido de baño estoy utilizando mi fileteadora o remalladora con la puntada de 3 hilos. Si tú tienes la puntada de 4 hilos, también te la recomiendo para este tipo de prendas. Y si no cuentas con esta máquina, también puedes coser este traje de baño con tu máquina familiar utilizando la puntada de zigzag. En este video de aquí te muestro más específicamente cómo coser tejido de punto con las puntadas de nuestra máquina familiar. Algo así es como queda la costura, y este mismo procedimiento lo voy a hacer con el forro también, juntando el frente y la espalda del forro derecho con derecho. Ya que tenemos la parte exterior y el forro de nuestro body cosido, vamos a meter el forro dentro de la parte externa, revés con revés de la tela. Y ya que lo tenemos más o menos así, vamos a sujetar con algunos alfileres la parte de la entrepierna, la parte de los costados y de los hombros, para que ambas piezas de este body queden perfectamente posicionadas y alineadas para el siguiente paso. Y ya con esto posicionado, vamos a montar el elástico en la entrepierna, las sisas y el escote de nuestro body. Entonces, por el revés de nuestro body, que en este caso sería la parte donde está el forro, vamos a posicionar el elástico. En este caso empecé por la parte de la entrepierna en la costura de abajo, y así como ven, ubico la punta del elástico en esa costura y hago unas puntadas en la fileteadora para sujetar la punta del elástico a la tela. Ya con esto listo, ahí sí voy a empezar a coser el elástico estirándolo un poquito mientras voy cosiendo. En este caso les muestro las marcas que yo hice una marca a 5 centímetros y otra 1 centímetro más hacia abajo, para yo saber de dónde tomar el elástico y hasta dónde estirarlo para ir cosiendo. Además, como estoy montando el elástico directamente con la fileteadora, me aseguro de que el borde del elástico no toque la cuchilla de la máquina. Si tú quieres, también puedes levantar la cuchilla o retirarla para hacer este procedimiento. Y por supuesto, como te lo mencioné anteriormente, si no cuentas con esta máquina, también puedes hacer este paso utilizando la puntada de zigzag. También otro aspecto muy importante de este paso es que debes asegurarte de que esta costura del elástico sujete tanto la tela del forro como la tela exterior de nuestro body. Cuando llegues nuevamente a la parte donde empezaste, simplemente vas a cortar el elástico para que la punta coincida con la primera punta del elástico que cosimos al principio. Esto es para evitar que se formen bultos innecesarios en nuestra costura. Al final creo que ahí alcanzas a ver que las puntas del elástico como que coinciden en lugar de estar una encima de otra, lo cual va a hacer que la costura se vea mucho más pulida. Y también esta costura se ve así por el revés y por el derecho de nuestro body. Este mismo paso lo vas a hacer en las dos entrepiernas, en la curva de sisa y en el escote. El paso que sigue es doblar el elástico hacia el interior del body. Para esto, por supuesto, que estoy estrenando mi máquina recubridora, que si no viste el video de hace unas semanas, te lo voy a dejar por aquí arriba. Y para hacer esta costura ubiqué una cinta de enmascarar justo en donde yo necesito doblar la tela para poder coser muchísimo más derecho. Así que por el derecho del body doblo el elástico hacia adentro y voy pasando la costura. Como yo sé que muchos de ustedes no tienen esta máquina, también puedes
pasar la aguja gemela o la aguja doble, pasar 2 costuras rectas o también puedes asentarlo con la puntada de zigzag como a ti te quede más fácil, pero en este caso yo de verdad quería utilizar mi nueva máquina. Al final así es como se ve la costura y la verdad es que me encanta, siendo que fue una gran inversión esta máquina de coser. Este mismo paso lo repetí en las entrepiernas, en la sisa y en el escote. Yo en este caso quise ponerle elástico también a la sisa y al escote para asegurarme de que el traje de baño quedara mucho más pegado al cuerpo, y el elástico ayuda a que este tipo de trajes de baño pues se queden más pegaditos al cuerpo y más fijos mientras nadamos. También lo puedes hacer sin elástico en la parte del escote y las sisas, simplemente pasas la puntada de zigzag y doblas el margen de costura hacia adentro, igual que hicimos con el elástico, pero sin el elástico es otra opción que puedes utilizar si no quieres que de pronto te quede muy apretado en esta parte de acá. Al final así es como queda este vestido de baño. Como pueden ver, tiene muy poquitos pasos y es muy fácil de hacer, se los recomiendo muchísimo. Si quieren empezar con esto de los trajes de baño y buscan un proyecto fácil, déjenme saber qué tal les pareció este video en los comentarios de abajo, y por supuesto no olviden de darle like y suscribirse si quieren ver más contenido nuevo todas las semanas. Recuerden que el molde gratis de este body lo van a encontrar en la descripción de este video y de pronto se los dejo en la sección de comentarios para que vayan a descargarlo. Además también te recomiendo ver los nuevos combos de trajes de baño que están disponibles en la página web. Hay una gran variedad de combinaciones de bikinis y de trajes de baño enterizo junto con salidas de baño para que vayas a verlos. Es una excelente opción si estás pensando en empezar un emprendimiento de trajes de baño, en especial para ahorita que empieza la temporada de vacaciones. El link también se los dejo en la descripción de abajo. Mientras que esperan el próximo video, les recomiendo ver este de por aquí o este otro que les va a estar apareciendo en pantalla. Yo les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video. Alguien está cortando baldosa.